nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Buenas noches para todos nuestros hermanos de la cadena Fuerte Clamor Final. En esta noche, hermanos, tenemos el gusto y el privilegio de conversar con el pastor Nelson Villarreal, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Verdad Presente. Pastor, bienvenido y gracias por estar con nosotros en esta noche y darnos un espacio en medio de toda la obra que usted está haciendo. Sabemos que se mantiene ocupado en la obra del Señor para la salvación de las almas, pero le agradecemos con todo el corazón por estarnos acompañando. En este momento, el pastor Nelson Villarreal se encuentra en la Iglesia de la Verdad Presente en Oaxaca, dando una serie de conferencias, y nos gustaría que compartiera con nosotros algunas de sus experiencias que ha tenido, pero en especial acerca de la experiencia que ha tenido con esta iglesia. Pastor, ¿nos podría comentar un poco acerca de lo que usted está viviendo con nuestros hermanos en la iglesia de Oaxaca? Sí, claro que sí. Buenas noches, hermana Estelita, y hermanos que nos escuchan. Dios les bendiga. Buenas noches a todos y bendiciones también para toda la cadena y el ministerio tan importante que se está desarrollando a través de este medio, a través del teléfono, que sabemos que es de grande alcance y de muchos frutos para el reino de los cielos. Sí, precisamente estamos concluyendo una semana de reavivamiento espiritual. Se está transmitiendo a través de Iglesia Juvenil Astros, por si los hermanos desean conectarse, hacer la solicitud a través de Face y puedan ver los temas esta noche y el día de mañana concluimos. Y es interesante poder compartir con ustedes lo que Dios está haciendo en esta época tan especial. Estamos viviendo en el fin del tiempo del fin y pues nos ha tocado ver, hermanos y hermanas, cómo el Señor está obrando de manera maravillosa. Sabemos que el conflicto entre el bien y el mal, el conflicto cósmico está ya más, la guerra está más cerrada. El conflicto de los siglos lo menciona específicamente, dice que cada día va a ser más estrecha la prueba, va a ser más fuerte la tentación y la lucha será también muy fuerte. En esta iglesia, aquí en el sur de México, el estado de Oaxaca, es la iglesia adventista del séptimo día. Esta iglesia se separó de la corporación, la conferencia o asociación, cada lugar le llama diferente, y hace algunos meses, no tiene ni siquiera un año. Es un poquito largo comentarles, pero les voy a dar una introducción. Yo pienso que en algún momento sería muy bonito platicar con el pastor Jorge Ruiz, quien es el pastor de esta iglesia. Él me ha comentado las situaciones que se presentaron y el por qué se separó esta iglesia de la asociación en el sur de México. La iglesia de Cuauhtémoc, la iglesia adventista del séptimo día de Cuauhtémoc, es la iglesia principal, no solamente de la ciudad de Oaxaca, una ciudad tan interesante, grande,
sino que, y es la ciudad de Oaxaca, es la capital del estado de Oaxaca, un estado muy bonito, tradicional, cultural, muy interesante. Entonces, quizás algunos lo conozcan, algún hermano que sea de México, o lo pueden ver en internet también. Es un estado muy especial. El sur de México se caracteriza por tener una gran cantidad de adventistas, de feligreses adventistas. Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, son los más fuertes en el sur de México, y esta iglesia especialmente fue la que aperturó muchas filiales, muchas congregaciones. Comúnmente se le llama la madre de todas las iglesias, por el hecho de que de aquí surgieron grupos pequeños que ahora son también congregaciones. La última vez que esta iglesia estaba teniendo un distrito que estaba siendo atendido por el pastor Jorge Ruiz, tenía 18 congregaciones, y esta es la principal. El pastor dirigía 18 iglesias, incluyendo esta iglesia principal. Esta iglesia es grande, tiene muchos miembros, alrededor de más de 200 miembros, y asisten aquí muchos hermanos que son empleados de la conferencia, empleados de la institución educativa, pastores y empleados jubilados también. Es la iglesia central, es la iglesia más grande, y así que era muy reconocida y distinguida también en su personalidad y en su programación, hasta que un día se suscitó una situación, vino una crisis, y voy a resumir esto. Voy a resumirlo porque es un poco largo. En su momento, la hermana Estelita, yo le voy a mandar las fotos de un documento que ellos tienen. Es un documento de muchas hojas en el proceso legal y de demanda que la misma Unión Interoceánica a la que pertenece la Asociación de Oaxaca, a donde pertenecía la Iglesia Cuauhtémoc Adventista aquí en Oaxaca. Es un documento fuerte y ellos están compartiéndolo porque en este momento la Asociación Unión, aún la División Interamericana, se han reunido para dar una estrategia más y ver cómo pueden destruir esta iglesia que ahora es de la verdad presente. Hace unos meses atrás, eso tiene ya más de meses atrás, un año y medio, fue una crisis aquí administrativa. La crisis se basaba en una disciplina hacia una persona que había cometido un ilícito contra los mandamientos de Dios. Pero como esa persona pesaba mucho tanto para la iglesia, y se encontró que tenía una relación muy estrecha con los administradores de la asociación y los administradores mismos de la unión. Cuando el pastor y la junta directiva de esta iglesia aplicaron la disciplina, o la iban a aplicar, cuando ya empezó a sonar la decisión que se tomaría para esa persona, porque se le había encontrado ilícitos que estaban en contra de las normas de la iglesia y de los mandamientos de Dios, entonces la persona acudió a sus amigos, que son el presidente, el secretario, el otro presidente de la unión, que es el pastor Reina. Podemos dar los nombres porque algunos quizás lo conozcan. Entonces él se agarró de sus amigos de arriba, porque la jerarquía corporativa de las conferencias se ha dañado, ha corrompido, y ahora se maneja de manera política. Si tienes un buen amigo, o aquí en México se maneja, si tienes un buen padrino, aunque estés pecando, ese padrino, ese amigo, te va a defender, obviamente, ¿no? Y entonces esta persona que cometió ilícitos, que creyó que por su dinero tenía que comprar su perdón, acudió a sus amigos, los administradores, los que están al frente de las iglesias adventistas aquí en el sur de México, y sus amigos, curiosamente, hermanos, aunque da pena decirlo, sus amigos lo apoyaron, y entonces empezaron a atacar a la iglesia de Cuauhtémoc juntamente con el pastor. La disciplina
se aplicó contra las órdenes de los administradores. El pastor empezó a ser perseguido, el pastor Jorge Ruiz, por desobedecer a su jefe, el pastor Josué David, que era el presidente en ese momento de la asociación a la que pertenece esta iglesia. Pero por la crisis tan fuerte que hubo, al pastor tuvieron que moverlo del lugar y lo mandaron a Tabasco. Vino otro pastor como presidente y le dio seguimiento, pero la crisis se dio porque los dirigentes sintieron que fueron rebasados por un pastor y por una iglesia que actualmente tenían que estar según las jerarquías humanas y nada santificadas, nada de bíblicas ni del espíritu de profecía. Las jerarquías que tomaron poder y que pues fueron arrogantes, soberbios y no fueron nada espirituales, castigaron a la iglesia al punto de arrinconarla, provocarla, hicieron juntas clandestinas, cambiaron al pastor de manera drástica y sin aviso. Lo empezaron a acusar de robo, de adulterio, porque él había aplicado la disciplina correcta con el manual que ellos usan de la iglesia, de acuerdo a la Biblia y los testimonios, pero como ellos habían dicho que no se aplicara esa disciplina, entonces ese fue el ilícito de la iglesia y el ilícito del pastor, el supuesto ilícito, pero tanto la iglesia como el pastor, su junta directiva, estaban actuando de acuerdo a los principios fundamentales de orden que debe tener la iglesia del Señor. Y así empezó la crisis, hermanos, de tal manera que el pastor fue cambiado. Y la iglesia no quería que el pastor se fuera, porque el presidente de esta asociación, el pastor Josué David, yo lo conozco a él desde mi tiempo en estudios, le dijo a la iglesia: miren, hermanos, se manejó mucho la mentira y ustedes saben que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y entonces resulta que los hermanos le pidieron que por favor, a raíz de esa decisión que fue tan fuerte, que por favor no cambiaran al pastor, porque ellos sabían que esto traería una consecuencia en contra de su persona y su familia, porque ya conocen cómo son las administraciones. Precisamente cuando una administración se da poder, son como los príncipes de Israel. Los príncipes eran los príncipes de Israel eran los fariseos, los que tenían la autoridad, los que mandaban, los que despojaban y a los que así había que hacerles reverencia. Es bien triste lo que sucede, hermanos que nos escuchan. No es una crítica, quiero aclararles, no estamos criticando a los hermanos, a la iglesia adventista, no. Sin embargo, es necesario exponer todas estas cosas para que nosotros abramos los ojos y entendamos el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos en un tiempo de zarandeo y la iglesia tiene que ubicarse y colocarse en la roca que es Cristo Jesús. La iglesia no debe estar parada en la arena, porque ustedes saben lo que pasa: los que edifican en la arena y los que edifican en la roca. La roca es Cristo Jesús y en este momento, y la arena representa los mandamientos y las órdenes humanas. Todo eso se cae, hermanos, pero la roca que es Cristo, la iglesia que está allí, permanecerá para siempre. Algo muy importante destacar es de que nosotros estamos viendo los últimos días, los eventos del tiempo del fin, y el Señor tiene misericordia de la iglesia y está despertando a la iglesia. Obviamente tenemos que entender que no todos despertarán, porque la iglesia está representada a través de las 10 vírgenes. La Biblia dice en Mateo 25 que todas cabecearon, o sea, toda la iglesia estaba dormida. Y quiero decirles, hermanos, cosas interesantes y quizá para algunos fuertes, pero son realistas. Tanto iglesias como pastores estábamos dormidos, pero el Señor tuvo bien enviar
su Espíritu Santo para que nosotros despertáramos a tiempo antes de que venga el esposo. Y entonces tenemos que comprender que la iglesia al estar representada por las 10 vírgenes, unos van a despertar, otros no van a despertar. Sí, unos van a despertar, otros no van a despertar, y le damos gracias al Señor, hermanos, porque en esta cadena hay un despertar. Hay un despertar. Quizá no seamos perfectos, seamos defectuosos, pero ya hay un despertar, y si nos ponemos en las manos del Señor Jesús, Él conducirá a su pueblo como pastor en este tiempo final. Tenemos que ponernos en sus manos. Habrá muchas crisis, y esta crisis que sucedió aquí, que ha pasado en Panamá, que ha pasado en República Dominicana, que también sucedió en Cuba, que sucedió en Bolivia, que sucedió en Chile, porque hemos estado en varios lugares donde hemos sabido de esta crisis, sucedió en Perú también. Hermanos, está sucediendo en todo el planeta, en todo el mundo. El Señor está a las puertas y está despertando a su iglesia. Lo hermoso sería que toda la iglesia despertara, pero no será así, porque cada quien toma sus decisiones. El libro de Apocalipsis, el capítulo 3, del verso 20, el Señor nos dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está llamando a la Odisea el Señor. Pero ¿saben una cosa? Cuando Él está a la puerta y llama, dice la palabra del Señor: si alguno oyere su voz. O sea, no todos van a oír, lamentablemente. Y aquí cabe señalar el texto donde el Señor Jesucristo dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Se forma un remanente, hermanos. ¿Qué está pasando con la iglesia adventista del séptimo día en el mundo? No está pasando nada ajeno a lo que está escrito. Todo está escrito. La iglesia está dormida. El Señor la está despertando a través del zarandeo. Muchos quedarán dormidos y algunos despertarán. La iglesia será diezmada. Tenemos que recordar, la iglesia será diezmada, y entonces la gente se asusta, y como la gente ya no estudia, como la gente ha dependido solamente de hombres, como la gente ha dependido de los libros que le dan la conferencia, las asociaciones, ya no depende de palabra de Dios, ya no está dependiendo del escrito está. Por esa razón está confundida, está dormida e ignora los puntos proféticos para este momento. Tenemos que recordar, queridos hermanos, si están en la conferencia o si no están en la conferencia, este mensaje es abierto para que nosotros despertemos. No estamos compitiendo ni tomando un partido como si fuera algo político. Queremos decir la verdad, y que el Señor sea glorificado, y que nosotros asumamos nuestra responsabilidad en este momento tan especial que estamos viviendo en la historia del fin del mundo, y también del desenlace final que tendrá el conflicto que hay entre el bien y el mal, y que la iglesia remanente tiene que responder. Nosotros tenemos que entender que se formará un remanente. La iglesia adventista está siendo zarandeada. Esto trae una purificación, trae ciertas controversias, trae ciertas polémicas, pero se va a destacar la verdad. Nuestra verdad está basada en la Biblia y los testimonios. Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14 y también Apocalipsis 18 nos muestran que el Señor estará llamando a su pueblo. Y la iglesia que se está purificando en este momento es la iglesia que se está apegando a la ley y al testimonio, la palabra del Señor y el espíritu de profecía. Esto es muy importante entenderlo, porque no nosotros podamos estar entretenidos en otras cosas que no tienen nada que ver con esta verdad. En este momento quiero decirles que las conferencias en el mundo, las asociaciones, están preocupadas por cómo aceptar el movimiento gay, cómo respaldar la sodomía con la Biblia, con el espíritu de profecía, que claro no se respalda nunca. Sin embargo, están entrando a términos humanistas, están entrando a los derechos humanos con la ONU, para poder respaldar lo irrespaldable, porque la palabra de Dios es clara: pecado es pecado, y entonces no podemos nosotros maquillarlo para poder estar a tono con el nuevo orden mundial,
con Babilonia, que es todo ese sistema, que es un sistema que se presenta de manera mística, no es literal, pero es de manera mística, y que denota todo lo que pasó con Babilonia pasada, antes de Cristo, otra vez se repite en este tiempo, pero ahora está llena de ideologías, de conceptos, de denominaciones, de religiones, y específicamente el nuevo orden mundial o Babilonia, como ustedes puedan percibirlo, descarta los mandamientos de Dios, descarta las Sagradas Escrituras, mucho más descarta también la profecía, y es un sistema humanista, es un sistema espiritista, pero que todo ese sistema se ha entremezclado en todas las religiones, de tal manera que el 85% de las religiones en el mundo están guiadas por el espiritismo moderno. Entonces, tenemos que ser realistas, que hay un conflicto, Satanás está atacando fuertemente, y entender claramente, hermanos, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 6, sino contra principados y potestades de las tinieblas. O sea, nuestra guerra es espiritual, no podremos con ello a menos que el Espíritu Santo pueda dirigir nuestras vidas. Cuando nosotros vemos situaciones que pasan en las conferencias, en las congregaciones que pertenecen a las conferencias, entendemos que Satanás tiene sus agentes que se han infiltrado con el sistema espiritista, con el sistema babilónico, y entonces de esa manera estamos viendo que la iglesia está entrando en una confusión, todo ese sistema ha hecho que la iglesia sea fría, que sea indiferente, que pierda su misión, que pierda su visión, que pierda su identidad, de tal manera que la crisis que pasó esta iglesia de Cuauhtémoc, que fue una crisis administrativa aparentemente de normas, pues no era solamente eso. Yo estoy conversando con la iglesia, estamos dando una semana de reavivamiento, algunos se han escuchado por Face, estamos conectados, les repito, en Face de Daniel Camino, que es mi Face personal, o también se pueden conectar con el Face de la iglesia a través de la red que es Iglesia Juvenil Astros. Ustedes pueden hacer la solicitud para conectarse. Esta iglesia está despertando. Las crisis ayudan, hermanos. Los problemas, las persecuciones despiertan la fe primitiva y vendrá más fuerte en la persecución. Dice la sierva del Señor que si despertamos la piedad primitiva, eso hará que se despierte también la persecución, y eso hará que Cristo venga pronto. Ustedes han escuchado a pastores, a dirigentes que están comentando que no estudian profecía, que el mensaje del tercer ángel no está a esta hora, es para más adelante, porque y los hemos escuchado, hermanos, dicen que si este mensaje se da ahora, despertará la persecución dormida. Pero, hermanos, ¿para cuándo es este mensaje? Hermanos, hace tiempo se debía haber dado este mensaje, estamos un poco atrasados en el mensaje, y lo que se vaya a despertar, y si el dragón despierta, Cristo es más poderoso y Cristo vendrá pronto. Entonces, ahora la iglesia de Cuauhtémoc está comprendiendo que no es su problema la que la llevó a la separación de la asociación, la conferencia, por un asunto administrativo que era tan simple, sino que la iglesia ya entendió, bajo la instrucción que le pudimos dar humildemente con los escritos y la palabra del Señor, con los espíritus de profecía también, que el Señor está llamando a la iglesia para hacer de la iglesia un instrumento de bien para el mensaje de la verdad presente. Eso es algo muy importante que la iglesia ya está asimilando, porque la iglesia estaba dormida totalmente, pero este despertar está ayudando mucho a toda la iglesia, y yo le doy gloria a Dios, hermanos, y agradezco a Dios porque a través de las crisis el Señor nos despierta, a través de los problemas y las tormentas y las situaciones difíciles. El Señor las permite, que son como una oportunidad para ir a Él, depender de Él y poder estar de parte del Señor en este tiempo tan confuso y tan difícil. Regreso nuevamente entonces cuando el pastor fue
cambiado ilegalmente y clandestinamente de su propia iglesia a espaldas y con mentiras de la congregación que había solicitado su presencia mientras terminaba la situación de disciplina y el proceso. La asociación les mintió, les dijo, no, para nada. Les damos nuestra palabra de que no cambiaremos al pastor Jorge Ruiz. Y entonces estaban más o menos contentos, aunque ya no estaban muy contentos, porque tenían una persecución de la misma conferencia. Entonces el pastor de repente fue llamado a la asociación para decirle que tenía que irse a una comunidad muy lejana, a 4 horas de la ciudad principal, y lo iban a ubicar en una pequeña ciudad, un pueblo que se llama Tlaxiaco. En Tlaxiaco es una comunidad pequeña y una iglesia allí de adventista corporativa. También hay verdad presente ahora ahí en Tlaxiaco, pero el pastor le dijeron, te vas a ir a Tlaxiaco, pero no lo dejaron allí, lo mandaron a una montaña, 2 horas hacia la montaña, una de las iglesias más lejanas, como si fuera un castigo. El pastor se puso a trabajar. La iglesia de Cuauhtémoc, aquí en Oaxaca, no querían que él se fuera, sufrieron mucho, lloraron mucho ante el atropellamiento que estaba haciendo la misma conferencia. Los hombres líderes de responsabilidades mayores que un miembro estaban haciendo lo mismo que el Sanedrín en los tiempos de Cristo, hasta que destruyeron todo. Se tomaron mucho poder, hay mucha arrogancia, hay mucha ostentación, malos usos del dinero y malos usos de los principios y las normas. Hermanos, una cosa muy complicada, y que obviamente le estoy platicando a la iglesia que en la iglesia se revisa la historia en relación a lo que sucedía y cómo se formaba el Sanedrín y lo que ellos aplicaban. Exactamente es la fotografía de lo que la iglesia adventista del séptimo día corporativa de conferencia, la empresa está viviendo hoy. Han convertido a la iglesia en una empresa, y entonces la iglesia dormida, subyugada, amenazada, percibe poco, o está con ellos porque les permite vivir livianamente, o pues simplemente porque les da comodidad y confort. Ya no hay persecución. Y se han unido a las asociaciones religiosas, que son AR aquí en México, y esas asociaciones religiosas es la parte jurídica que particularmente no está directamente conectada solamente al gobierno, porque sino el gobierno está conectado al Vaticano. Entonces ser asociación religiosa en un papel significa eso. AR es asociación religiosa, pero en el espíritu es asociado a Roma, porque todos los convenios que se hicieron en relación a la unión de la Iglesia y el Estado en México se hizo con el Vaticano, se hizo a través del gobierno y el Vaticano, que son poderes ya, son poderes de Estado. Entonces tenemos que entender que la Iglesia de Cristo nunca se registró ante Roma, ni siquiera ante el Sanedrín, hermanos. Por eso entendemos que el Señor Jesús se separó de ellos en su tiempo. Lo menciona Juan 4, cuando perseguían a Jesús, cuando sanó al paralítico de Betesda. El Señor Jesús vio que fue una ofensa hacer un sanamiento en sábado, y empezó una persecución especial para él, y también empezaron a tramar o a programar su muerte. Entonces Jesús se separó de ahí, dice la Biblia, y lo confirma el deseo de todas las gentes. La página 180 y la página 192 a la 198, perdón, a la 203, ustedes pueden encontrar los registros de cómo el Señor Jesús se separó de ellos. Noten algo muy importante, hermanos. Jesús se separó del sistema que se había corrompido, que era el Sanedrín. La nación judía era precisamente una nación que había sido llamada para hacer luz a las naciones. Para hacer luz a las naciones. Resulta muy interesante, queridos hermanos, que Jesús se separa de ellos porque ellos dejaron de cumplir su misión. Y hay muchas citas del Espíritu de Profecía donde mencionan que la iglesia puede ser lo mejor y la más importante, pero si la iglesia rechaza a Cristo, también es desechada. También es desechada, no importa quiénes seamos.
qué tipo de sangre tengan las personas que miembros de tal y tal iglesia, pero si rechazan a Cristo, que es la verdad presente actualmente, la iglesia rechazada. Noten ustedes quiénes eran los judíos, hermanos. Eran la nación principal, la más poderosa, la más sabia, la más inteligente. Estaban en el centro del planeta, estaban para poder presentar una gran verdad. Pero Satanás es tan perverso, hermanos, que infiltró y trabajó con los cabecillas, con los caudillos de Israel, dice la sierva del Señor, y entonces los envolvió en un estado religioso de formas exteriores y de prosperidad material, de tal manera que cuando se presentó el Mesías, sencillo, pobre, austero, lo rechazaron, porque ellos estudiaron las profecías al revés, estudiaron las profecías del Mesías en su segunda venida. No quisieron estudiar las profecías del Mesías en su primera venida, porque nacía en un pesebre, porque iba a nacer en Belén, y porque iba a ser pobre, y porque iba a ser humilde, y porque iba a sufrir. No, ellos querían el estatus y el nivel mundanal, y así igualaban a su Mesías. Y hermanos, ustedes saben lo que eso sucedió, siendo la nación más importante de la verdad presente en ese tiempo, con todo lo que tenían y su sábado, que eran tan celosos de su ley y su sábado, el Señor los desechó en el año 31, precisamente cuando el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El sistema judaico cayó en ese momento, y entonces el Señor estaba haciendo la transición un día, 2 días antes de eso, precisamente cuando estableció la cena del Señor, y entonces ya no se debía matar más el cordero, ni hacer más sacrificios, ni hacer más oblaciones, ni hacer más fiestas, ni hacer más ofrendas y sacrificios, no, porque Cristo, el Cordero de Dios, había muerto, precisamente, que representaba, que era el tipo del antitípico de todos los sacrificios que se hacían en el pasado. Ya no había que hacer nada. Entonces, ¿sabe qué? Se acababa el negocio de los cambistas del templo, que destruían la fe y la paz de tantos fieles pecadores que venían a dejar su ofrenda, que estaban más preocupados por el tipo de cambio de moneda, por el costo de la ofrenda, que por su pecado. Es muy triste, hermanos, lo que pasó. Hoy la gente está preocupada precisamente por cuánto diezmo va a dar, porque si no da lo suficiente, entonces lo empiezan a hostigar. Los sermones en la Corporación Adventista en todas partes del mundo rayan más en dinero que en fe, de tal manera que mucha gente ya ve que eso es una empresa prácticamente. La salvación parece que tiene que ver con el diezmo. ¿Saben qué son esas cosas? Bueno, son católicas. Esas son indulgencias. Hay muchas ofrendas inventadas, hermanos, muchas ofrendas inventadas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Debemos seguir siendo fieles a los diezmos y las ofrendas, y precisamente eso tiene que ser para la predicación del Evangelio, no para los viajes ostentosos, no para las grandes demandas que están haciendo, como la iglesia de Cuauhtémoc está demandada en este momento por la misma corporación La Unión. Está demandada, están pagando abogados, y de los diezmos mismos están siendo usados para perseguir a nuestros hermanos. Yo no entiendo, perdón que lo diga, cómo mucha gente todavía siga dormida y esté dando su dinero a ciegas, y todavía digan, aunque sepan que lo están usando mal, yo se lo doy allá, ya Dios sabe a quién va a juzgar. Dice la sierva del Señor, hermanos. Dice la sierva del Señor en Testimonios, tomo 1, que debemos nosotros saber a quién lo damos. La gente ha enseñado que no importa con quién lo das, y si alguien lo usa mal, pues dará cuentas a Dios. También daremos cuenta a Dios. Si sabemos que lo están usando mal y lo seguimos dando, también daremos cuentas al Señor, hermanos. Hay una cita, espero encontrarla para que la comparta con ustedes, y sepan que esto no es mentira, hermanos. Está escrito, y tenemos que despertar, y la forma de despertar, hermanos, es pedirle al Señor que nos dé un reavivamiento, porque el reavivamiento va a traer para nosotros una reforma, un cambio en toda nuestra vida, y para que podamos ser realmente lo que Dios quiere que seamos, hermanos, lo que Dios quiere que seamos. Dios quiere recuperar, y está llamando a su iglesia para que tenga el reavivamiento necesario, para que tenga
el cambio que necesita para esta época tan complicada, tan difícil, hermanos, no es tan fácil, es desafiante. Entonces, eso es lo que pasa en la corporación, eso es lo que está sucediendo. Al pastor lo cambian allá y esos 5 o 6 meses que el pastor estuvo en la montaña, él estuvo explicando a los hermanos de allá de la montaña en Tlaxiaco todo lo que pasa en la corporación, y los hermanitos en muchos lugares no saben nada, están a ciegas y siguen al hombre a ciegas. Y a veces los ven hasta como dioses, es penoso decirlo, pero en muchos hermanos, en muchos lugares, los engañan fácilmente y piensan que son personalidades y que son, los ven como ídolos o como dioses, y no saben, hermanos, que esas personalidades han rebajado las normas, han usado la mentira, están usando el dinero mal, se han corrompido y entonces ya no son de Dios, hermanos. La iglesia se encuentra en estado laodicense, dice el Evangelio de Juan. La presencia de Dios ya no está en ella. Recuerden ustedes que Jesús se apartó de Jerusalén, se apartó del templo, se apartó de los sacerdotes y de los doctores de la ley. Al mismo tiempo el Señor Jesús, recuerden claramente bien esto, queridos hermanos, cuando inició su ministerio y vio toda la corrupción que había en el templo, sacó a los cambistas y volteó las mesas y dijo: mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones. Poco antes de terminar su ministerio, el Señor Jesús otra vez entra al templo y ¿saben qué? Saca a los cambistas y otra vez repite lo que hizo al inicio de su ministerio. El Señor llamó 2 veces a ese grupo, hermanos, especial, pero ellos ya estaban poseídos por el demonio, porque la programación de la muerte, la persecución de Cristo y su muerte, nadie la detuvo, hermanos, nadie la detuvo. Así que mientras el pastor empezó a sufrir más persecuciones de la corporación, de la asociación, y yo les digo algo, hermanos, en otra ocasión yo puedo hablarles de mi testimonio, o lo pueden ver también, eso está en YouTube, testimonio del pastor Nelson Villarreal, mucha gente lo ha visto. Cuando quieran podemos compartirlo aquí en la cadena, en otro momento, hermanos de la cadena, con gusto, para poder decirles la verdad de lo que sucedió, porque las conferencias, las asociaciones y uniones y divisiones precisamente manejan todo lo contrario. Todo lo contrario. Miren qué pasa aquí en Cuauhtémoc, hermanos. Y me estoy diciendo de cosas que recuerdo en esencia y en resumen. La Unión Interoceánica Adventista del Séptimo Día, que se ubica en Puebla, México, los líderes del adventismo, pastores, secretarios departamentales, todos ellos acordaron y votaron demandar a la iglesia de Cuauhtémoc para quitarles el templo, porque todos los templos están siendo donados a las conferencias, a las uniones. Miren, hermanos, qué robo tan grande, ¿no? Los hermanos construyen el templo, los hermanos compran el terreno, los hermanos edifican, los hermanos pagan los albañiles, los hermanos pagan el agua, los hermanos pagan la luz, los hermanos pagan todo el predial, que son los derechos que se pagan ante los municipios y ante el gobierno, todo lo paga la iglesia, y al final les piden que ese edificio sea donado a la conferencia. Entonces es un robo de cuello blanco, hermanos. Ahora que ellos desobedecieron, les están pidiendo que desalojen el edificio, cuando el edificio es de ellos. Los actuales administradores nunca trabajaron por este lugar, nunca sufrieron, nunca vieron cómo se compró, nunca dieron un peso. Y entonces, ¿saben una cosa? Eso es un robo. No puede trabajar así la iglesia. Están haciendo exactamente lo que hacían los escribas y fariseos. Despojaban a las viudas, a los pobres, y ellos vestían ostentosamente, pedían que se les hiciera reverencia, pedían que se les obedeciera. Y el Señor Jesús, por eso, en Mateo, el capítulo 23, ustedes los deben recordar muy bien, Mateo 23, habla precisamente, hermanos, de los ayes de los fariseos. Ustedes pueden ver ahí, yo los tengo hasta marcados, son 9 ayes de los fariseos que habían destruido la fe de muchos, fueron responsables de que mucha gente se perdiera. Ellos fueron responsables, hermanos, de que desviaran
de que desviaran la atención de Cristo. Ellos fueron los responsables de que muchos rechazaran a Cristo. Hermanos, es horrible esto, es un crimen que el liderazgo de los fariseos, el liderazgo actual de las conferencias esté destruyendo la fe de muchas almas dormidas. El Señor Jesús les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, y les dice, hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque coméis la casa de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones y llevaréis más grave juicio. Miren lo que dice aquí, a mayor luz, mayor responsabilidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis hijo del infierno, doble más que vosotros. O sea, cuando ganaban un prosélito, un gentil al judaísmo, hacían fiesta y después lo empezaban a destruir desde adentro. Miren qué terrible es el enemigo, hermanos. Dice el versículo 16 de Mateo 23, ay de vosotros, guía de ciegos, que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por él oro del templo, deudores. Fíjense cómo manejaban el dinero ellos. Están pasando lo mismo, hermanos, en este momento. El interés económico, financiero, es más fuerte que la fe. Y la iglesia está dormida y no se da cuenta. Dice muchas otras cosas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, dice aquí, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Y esto era menester hacer y no dejaste hacer lo otro. Qué interesante es esto, hermanos, porque es cierto, el diezmo y la ofrenda siguen adelante, seguirán. Tenemos que seguir siendo fieles mientras no se aplique la ley dominical y no podamos comprar ni vender, porque hay tantas ideas chuecas, que ya no es diezmo, que ya no la ofrenda, que ya no esto. Hermanos, aquí el Señor menciona que todavía se puede seguir diezmando y se puede seguir ofrendando, solamente que hay que darle buen uso. Se debe usar para la predicación del Evangelio eterno, para la verdad presente, los pastores y los laicos, los médicos misioneros y la literatura que se use para la predicación del Evangelio. Para eso se usa, hermanos. ¿Sí? No se estanca ni se almacena como lo hacen, ni se invierte en bolsas de valores, en bancos jesuitas, en el Vaticano. Y lo último, tampoco se invierte en empresas que dan mayores dividendos o mayores porcentajes que lo que está haciendo la corporación, la Conferencia General Adventista, invirtiendo en empresas de armamentos, hermanos. Todo eso da escalofrío, da miedo, es preocupante. Dice la Biblia, ay de vosotros, escribas y fariseos, guías de ciegos, que coláis los mosquitos, mas tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está de afuera del vaso y del plato, mas adentro estáis llenos de robo, de injusticia, de maldad. Y dice tantas cosas, hermanos, de corrupción. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso, del plato. Y dice también, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de afuera a la verdad se muestran hermosos, trajeados con corbatas, perfumados, pero adentro, precisamente adentro, están llenos de huesos, de muertos y de toda suciedad, dice precisamente allí. Entonces, hermanos, todas estas cosas son las que están sucediendo, y la palabra del Señor nos dice precisamente que en relación a los escribas y fariseos, que son los que condenaron al Señor Jesucristo, en el capítulo 23, precisamente habla de muchas cosas interesantes. Ustedes las pueden revisar y les menciono las últimas. Miren lo que dice el verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¿Imaginan ustedes que mataban al profeta y después hacían un monumento y lloraban por él y le dejaban flores y no sé qué tantas cosas, pero ellos no lo habían matado? Ellos les habían desobedecido. Y fíjese otra cosa muy interesante. Actualmente tenemos una profeta que es Elena G. de White. Y Elena G. de White
está siendo perseguida actualmente, pero está profetizado que sería perseguida. Y hay algo interesante, ¿verdad? Ellos no han quitado el linaje de Huay, no la han quitado, simple y sencillamente no la obedecen. No la obedecen y están cumpliendo la profecía que enmarca Mateo 24. El siervo malo dice en su corazón: mi Señor se tarda en venir. No es que no crean la segunda venida, no es que no crean el linaje de Huay, simplemente no le obedecen. Las actitudes son totalmente contrarias, hermanos, totalmente contrarias. La profeta está siendo desconocida, le dicen luz menor, le dicen que no, que es solamente una mujer común, cuando es mujer común, como lo fueron las hijas de Felipe, como lo fue Hulda, como lo fue Juan, como lo fue Jeremías, como lo fue Elías, dice el libro de Santiago capítulo 5. Elías, profeta de Dios, dice, un hombre común, dice, con pasiones semejantes a las nuestras. Todos fueron humanos, hermanos. Y entonces están apegando a la humanidad del linaje de Huay para decir que no es profeta, pero Dios usó a todos los seres humanos defectuosos, imperfectos, y aquellos hombres que eran así los santificó para darles la luz de la verdad. Entonces, todas estas cosas están sucediendo. Después que el Señor Jesús, fíjense bien, queridos hermanos, de esta cadena, quienes nos escuchan, después que el Señor Jesús terminó los ayes de los fariseos, entonces él se sienta allá arriba, se va arriba en una montaña. Dice el verso 37 del capítulo 23 de Mateo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Por eso os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces, después de que Jesús derramó lágrimas sobre esa nación que no quiso obedecer, que no quiso entender, que fue muy dura porque sus líderes fueron las que la formaron de esa manera, su sistema y estructura, la institución, hermanos, judía, es como la institución adventista hoy corporativa. Son los líderes que están dañando un pueblo, y si el pueblo se pierde será por causa de sus líderes. Entonces, este es un llamado importante, hermanos. Los miembros de la iglesia adventista del séptimo día son hijos de Dios, son los corderos, las ovejas del Señor. Debemos buscar al pastor que es Cristo Jesús, ya no a los pastores locales, humanos, porque los humanos, por más buenos que parezcan, hermanos, al estar dentro de ese sistema, es un sistema destructor a través del sincretismo religioso que es la Biblia, la política, el espiritismo moderno y también el catolicismo. Es una mezcla de tal manera que hoy el adventismo está siendo más parecido a otras denominaciones, más al catolicismo, y está perdiendo su identidad. Mientras esto pasaba, hermanos, los dirigentes que perseguían al pastor Jorge, los pastores, aquellos que le hablan a la iglesia y que le hablan de Dios y que oran y que hablan bonito y que dan historias que hacen llorar, como lo hace Alejandro Bullón, y que muchas historias de esas, por cierto, no son ciertas, solamente son historias de psicología, con la neurolingüística para controlar y para poder cautivar a todo lo que tienen. Entonces, queridos hermanos, tenemos que entender lo que está pasando aquí, y está pasando en muchos lugares. Mientras los pastores administradores de la Asociación de Oaxaca y Unión Interoceánica Adventista en México, encabezados por el pastor Reina, el pastor Josué David, y los pastores actuales que están al frente de estas corporaciones, perseguían al pastor Jorge, lo hostigaban allá. También la iglesia de Cuauhtémoc, separada del pastor Jorge ya porque lo habían cambiado de lugar, estaba sufriendo, hermanos. Así que hostigaban a la iglesia y hostigaban al pastor a la distancia en distintos momentos. El pastor Jorge se comunicaba permanentemente con la iglesia de Cuauhtémoc, y la iglesia de Cuauhtémoc se comunicaba permanentemente con él, y pasaron por una situación tan difícil, hermanos, de hostigación, de persecución. Ellos derramaron lágrimas en oración, ellos sufrieron, hermanos, mucho desprestigio, marginación,
discriminación, cosas que son ilegales, cosas que ante los derechos humanos y la justicia están declaradas como ofensas y que merecen sanciones, multas y cárcel. Estos dirigentes, hermanos, es bueno que ustedes sepan, porque está pasando en todas partes, han cometido abuso, han violado los derechos y las garantías espirituales, físicas y también bíblicas y del espíritu de profecía. Han pisoteado la verdad con tal de ganar esta batalla. Ellos provocaron un pleito y al final ellos quieren subsanarlo y ellos quieren decir que lo arreglaron. Aquí no se arregló nada, hermanos, no se arregló. Entonces la iglesia se cansó, hermanos, y gracias al Señor, porque el Señor ayudó que esta crisis viniera. ¿Saben por qué razón, hermanos? Porque así esta iglesia pudo despertar. Esta iglesia sí pudo despertar y ahora esta iglesia está despertando cada día más a esta verdad que nosotros tenemos. Fíjense que la iglesia empezó a hablar con el pastor ya quería irse a Estados Unidos porque amigos de Canadá, él tiene amigos en Canadá, él habla inglés, él ha estado allá, su familia está allá, pero él vino a trabajar a una zona sencilla del sur de México. Él le gusta la carpintería, le gusta la edificación, es un pastor joven, él tiene 33 años y se entregó al Señor. Él fue muy perseguido, él ya se iba a ir y se iba a ir a otro trabajo. Pero él oró al Señor y el Señor le ayudó, y su padre que pues le ayudó en sus estudios, cuando él ya se iba a despedir, le dijo: tú estudiaste para ser pastor, pues debes ser pastor. Sí, pero me están atacando, me están hostigando, pues no sé, pero tú vas a ser pastor, dice. Y entonces él oró al Señor bajo el consejo de su padre, y entonces él dijo: seguiré siendo pastor, no sé dónde, pero seguiré siendo. Habló con su esposa, nuestra hermana Karen, sus 2 niñas, dijo: nos vamos a ir porque aquí hay una persecución muy grande. Y él, cuando estaba decidiendo por irse porque ya no aguantaba la presión de la administración, de los escribas y fariseos adventistas de la Unión Mexicana de Interoceánica y la Asociación Adventista también, entonces coincidieron con la iglesia, y la iglesia también estaba cansada de ellos, y dijeron: pastor, ya no queremos nada con ellos, por favor, regrese a esta iglesia, aunque sea miembro de esta iglesia, y nosotros le vamos a ayudar aquí para que sobreviva, subsista con su familia, porque ellos se han hecho una mafia, se han corrompido, ya no tienen nada de Dios, ya no queremos nada con ellos. Entonces estuvieron orando, ayunando, y por cosas que iban a hacer, hasta que, en resumen, les digo, hermanos, para terminar, se hicieron juntas especiales para tomar la decisión. El pastor nuevo que estaba aquí en Cuauhtémoc, hermanos, hace 6 meses, no tiene mucho tiempo esos. 8 meses, el pastor que estaba aquí, él vino como un capataz por parte de la asociación para hacer todo lo contrario que el pastor Jorge quiso hacer, de manera recta y de manera espiritual y consagrada, y dirigir y corregir los males de la iglesia con su junta directiva. Vino otro pastor que lo enviaron, el pastor se llama Neri, y él vino a tratar de desestabilizar más la iglesia y de castigarla y de azotarla. Venía con una línea corporativa de los dirigentes, y esta iglesia ha sufrido mucho, hermanos. Ha sufrido mucho, pero ese sufrimiento la ha llevado a Cristo y a esta verdad presente. Y entonces el pastor ni venía, ni se acercaba, y les traía enemigos para echarle en la cara todas las cosas que ellos supuestamente no habían decidido bien en relación a la disciplina, porque la disciplina de este personaje, cuyo nombre no conocemos y no importa, hizo que se formara un grupo especial en contra de la iglesia y el pastor, de tal manera que la asociación se unió a ese grupo y a esa persona, lo defendió a muerte, defendió el pecado. La asociación, los líderes, los pastores están cargando ese pecado, y no sé quiénes sean capaces de cargar ese pecado, ¿verdad? Entonces la iglesia decidió un día separarse de la asociación, hizo documentos, los tengo, se los vamos a enviar por foto, a ver de qué manera,
Se los vamos a enviar a ustedes para que revisen todos los pasos que se dieron. También hay algunos audios que les vamos a enviar, hermanos, del pastor Jorge, de hermanos que explicaron lo que estaba pasando, porque la asociación y unión estaban diciendo todo lo contrario hasta el día de hoy. Dicen todo lo contrario de lo que sucedió con esta iglesia y los desprestigian, los acusan, les levantaron calumnias. Hermanos, son cosas terribles, que en el mundo se sabe que existen, pero adentro no deberían existir. Por esa razón entendemos, hermanos, que como el enemigo ha infiltrado y ha poseído a los líderes de las corporaciones, de las conferencias, de tal manera que ya no sienten sensibilidad por el Espíritu Santo, siguen nombrando a Dios, siguen nombrando a Cristo, nombran cosas espirituales, pero eso Satanás también lo hace, hermanos. ¿Sí? Porque las cosas que sucedieron aquí fueron cosas muy graves, muy delicadas, fueron cosas, hermanos, duras de destrucción de familias y de un ministerio como el ministerio del pastor Jorge. Hermanos, nosotros no somos nada como pastores, pero somos instrumentos de Dios en la verdad presente para hacer lo correcto. Y como pastores, pues tenemos que aprender, tenemos que corregirnos, tenemos que mejorar, tenemos que buscar el mejor nivel, hermanos. Pero en medio de todo eso, el pastor Jorge fue perseguido, hermanos, y perseguido por el enemigo a través de los dirigentes de la corporación, la unión y la asociación. Es triste todo lo que pasó, pero nada sucede sin que Dios lo permita para bien de la iglesia y para bien del pastor. Hoy están totalmente separados. Y algo muy hermoso que sucedió aquí es que el Señor les hizo justicia. El pastor Jorge Ruiz y su esposa, su familia, sus niñitas regresaron a la iglesia. Tomaron la decisión un sábado, yo no recuerdo la fecha, la van a saber, hermanos, pronto, por los audios de ellos y los documentos. Ellos invitaron al pastor, el pastor no le dijo a nadie, llegó el viernes de noche. El pastor local de esta iglesia, el pastor Neri, no estaba porque casi no venía, no le interesaba la iglesia, porque la tenían tirada como rebelde a esta iglesia, hermanos. Entonces, el pastor predicó en el culto divino un sábado, y después del culto divino la iglesia y los ancianos se paran al frente y establecen hacen una junta para poder tomar la decisión de separación de la iglesia de Cuauhtémoc, de la asociación, la conferencia local, de la unión, y explican las razones y todos los ilícitos del por qué se separan de la asociación y que ya no quieren nada con ellos y es de manera irrevocable. Y después de votar la separación, la iglesia en pleno llena la iglesia, hermanos, después de votar la separación, el siguiente voto fue el solicitar al pastor Jorge Ruiz, nombrarlo como pastor de la iglesia Cuauhtémoc Adventista del Séptimo Día, ya separada de la asociación, de la corporación, de la conferencia. Y entonces él llegó a ser el pastor otra vez aquí de la iglesia, hermanos, y la iglesia estaba muy contenta, está muy feliz por esa decisión, porque tanto el pastor y la iglesia hicieron un equipo especial para el avance de la obra. Y entonces el pastor empezó a ser el pastor, y ahora la iglesia es la que le ayuda al pastor, le da su salario, es la que le buscó su casa, le dio un vehículo para que el pastor esté trabajando. La iglesia, hermanos, es formidable, es una iglesia preciosa. Cuando gusten los que conozcan Oaxaca, los que quieran venir a esta parte del sur de México, es una parte muy linda del sur de México, pueden venir a esta iglesia y disfrutar de la verdad presente, de una congregación que está separada totalmente de las conferencias que se corrompieron. A raíz de todo esto, hermanos, a las 3 de la tarde llega el pastor Neri, que él es el supuesto pastor que envió la asociación, y cuando él iba a entrar, los hermanos le dijeron: gracias, ya usted no es pastor de esta iglesia, nosotros tenemos un nuevo pastor, y el pastor es el pastor Jorge Ruiz. Y el pastor Jorge Ruiz estaba allí y le dice: yo soy el pastor de la iglesia, pero ¿quién y por qué y no? Y empezó a discutir, a manotear, y empezaron a ver, empezó a empujar y quiso alterarse. Pastor, le dijeron los hermanos con tranquilidad, usted ya no es el pastor aquí, yo sigo siendo el pastor. No, ¿quién le dijo a ustedes que no soy el pastor? La iglesia. ¿Y quién nombró al pastor Jorge Ruiz para que sea pastor de la iglesia? La iglesia, y la iglesia es la autoridad.
Y ya no quería, siguió pataleando, la mujer gritaba desde afuera, ustedes están nombrando un pastor que robó, que hizo esto, que adulteró, porque acusaron al pastor Jorge como nos acusan a todos los de la verdad presente, que hicimos esto, que hicimos aquello, que adulteramos, que robamos, que nos corrompimos, hermanos. Todas estas acusaciones, y el enemigo es tan perverso, mucha gente que solamente escucha las acusaciones y no investiga la otra parte, se queda con las acusaciones y se vuelven perseguidores también. Es triste lo que pasa en las corporaciones. Se paran los presidentes departamentales de uniones y asociaciones ante las congregaciones, las subyugan, les imponen y les dicen: la iglesia de Cuauhtémoc es una iglesia rebelde, es una iglesia corrupta, es una iglesia mala, es una iglesia que esto, es una iglesia que roba, y juntamente ese pastor es usurpador, es todo lo malo, hermanos. ¿Y saben qué hacen los pobres hermanos que ignoran y que no investigan? Le creen. Qué triste pasa, hermanos. Hermanos, es tiempo de abrir los ojos y los oídos, y cuando haya así en una conferencia, si usted es miembro de una iglesia y conferencia, llega un pastor y se para y dice: no escuches a este predicador, no escuches a este otro predicador, no escuches a otro predicador, no vayas con los hermanos separados. Primero tenemos que investigar para saber las dos partes, y entonces emitir nuestro propio juicio, no el juicio de los demás, nuestras propias conclusiones. Y entonces, hermanos, esta iglesia, desde hace algunos meses, es una iglesia de la verdad presente. Es una iglesia de la verdad presente, está totalmente separada de la asociación, la corporación, y tiene su pastor, que el pastor decidió dejar dejar la asociación para hacerse pastor de esta iglesia de la verdad presente. Qué interesante historia. Quiero decirles que a raíz de todo eso, la conferencia demandó a la iglesia de Cuauhtémoc, incluido el pastor Jorge, porque los acusan de robar el edificio, cuando ellos son los que edificaron, ellos son los que remodelaron la iglesia, son los que hicieron todo eso. Ellos son los que hicieron todo en la iglesia, los departamentos, tienen una iglesia juvenil, tienen un área grande, les voy a mandar fotos. Ahora los acusan y quieren expulsarlos del edificio, y entonces ellos habían hecho un plan, hermanos, fíjense, ellos habían hecho un plan de entregar el edificio y hacer grupos pequeños en toda la ciudad para seguirse reuniendo. Les donaron un campamento, una área muy bonita, y ahí se iban a reunir cada mes todos y reunirse en grupos pequeños. Pero resulta que le dijeron ellos ante Gobernación, porque viajaron mucho a México, los acusaron ante Gobernación como disidentes, como rebeldes, y les pidieron su templo. Y saben una cosa, ellos lo iban a dar, llevaron las llaves del templo ante Gobernación, ante las autoridades, y entonces ellos no lo quisieron recibir. Los hermanos y el pastor dijeron: bueno, vayan el sábado 10 de marzo, vayan a recoger su templo, se los vamos a dar. Y entonces ellos dijeron que no querían recibirlo el sábado. Algo iban a hacer, pero no querían recibirlo el sábado. Ellos tenían miedo de venir a la iglesia, porque han dicho tantas mentiras, y la iglesia estaba molesta, está molesta todavía. Y ese 10 de marzo, queridos hermanos, me tocó estar aquí predicando. Ese 10 de marzo me tocó estar aquí predicando en la mañana en esta iglesia de Cuauhtémoc. Aquí estamos en este momento. Y saben una cosa, no llegó nadie a recibir las llaves del edificio. De tal manera que los hermanos entonces, como los habían demandado, ellos entonces fueron a derechos humanos para poder decir todo lo que les estaba haciendo. Los mismos líderes en relación a una discriminación, a un abuso de autoridad y a un atropello. Y en este momento, hermanos, ¿saben una cosa? Los hermanos están tranquilos trabajando a través de la obra médico-misionera. Si les quitan el edificio, ellos están tranquilos, porque la iglesia no es un edificio, no es el templo. La iglesia son los fieles que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Y entonces están dispuestos a seguir sirviendo al Señor a través de la verdad presente. Ellos han visto un cambio, aunque faltan muchos cambios quizá, de que los predicadores que hemos venido, que hemos estado aquí, hemos predicado cosas que antes no se predicaban. Esta iglesia estaba dormida, la crisis la despertó, el problema la despertó, pero no fue un problema. Fue un llamado de Dios para este mensaje tan especial, hermanos. Oremos por la iglesia de Cuauhtémoc, oremos por el pastor Jorge Ruiz y su familia, porque están viviendo una experiencia nueva, están siendo perseguidos, están siendo acusados, hay mucha tensión, hubo lágrimas, hermanos, hubo lágrimas por enojo de muchos hermanos, hubo lágrimas de tristeza al ver cómo sus dirigentes los defraudaron, los pastores, los departamentales, los presidentes, el pastor
el pastor Reina, que es el principal, el pastor José David y todos los demás pastores, una persecución hacia esta iglesia, hermanos, pero entendamos claramente bien que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Hermanos, solamente no sé si tengan alguna pregunta, pero hago un último comentario y un llamado más. Es tiempo de separarnos de los sistemas que se corrompen, no importa qué denominación tenga usted, si es pentecostés, si es presbiteriano, si es católico, si es mormón, todos los sistemas se corromperán y se unirán a la globalización religiosa, al movimiento ecuménico, y la iglesia de Cristo, la iglesia adventista del séptimo día, de la verdad presente, debe estar separada, debe ser un pueblo peculiar, debe ser un pueblo apartado, debe ser un pueblo que refleje el carácter de Cristo Jesús, que sea fiel a los mandamientos de Dios, que sea fiel a su palabra y al espíritu de profecía. Esta es la iglesia y seremos pocos, hermanos. La gran mayoría se va a quedar allá donde las cosas sean fáciles, donde no hay persecución, donde haya más confort. Pero seguir a Cristo es pasar por todo el suplicio de Cristo, por todo su sacrificio, pero después también, hermanos, después de la cruz, es resucitar con Cristo y reinar con Él por toda la eternidad. Hermanos, este es un mensaje especial a través de esta plática que tuvimos con ustedes en la cadena, con la hermana Estelita también, y si tienen alguna pregunta, con toda confianza, si quieren algún documento, alguna duda, este es el mensaje que el Señor nos envía esta noche. Deseo de todo corazón que Dios les bendiga. Les resumimos esto, pero quiero decirles antes, perdón, hermanos, está sucediendo en todos los países. Estuve en Cuba, estuvieron en la cárcel los hermanos, estuve en República Dominicana, un grupo de hermanos estuvo en la cárcel por repartir el conflicto de los siglos. Estuvimos en Bolivia, hermanos, es triste, los hermanos allá me explicaron cómo los sacaron a patadas de la congregación. Los hermanos de Perú también fueron golpeados, los hermanos de Chile y hermanos de distintos lugares están siendo perseguidos ya. Eso denota que el sistema corporativo adventista, que ese sistema como los judíos que cayó en el año 31, el 34, ya está cayendo. Es posible que hay hermanos todavía sinceros allá adentro y van a salir. Sí, hermanos, ya el Señor ya está llamando, ya algunos salimos. Viene otro llamado en el mensaje del segundo ángel y hay otra salida. Y viene la última salida, pero no esperemos la última, que es el mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18. Y la sierva del Señor dice en el libro Primeros Escritos que todavía hay algunos que saldrán de allí, del sistema, de todo, hermano, no solamente de una corporación, saldrán de allí, y aún del adventismo saldrán, pero serán pocos, muy poquitos pastores y muy poquitos miembros. No vendrá la gran mayoría, hermanos, porque la gran mayoría será engañada por el enemigo, como pasó en Jerusalén. La mayoría no salió cuando el Señor Jesús dio la orden, cuando vieron la abominación desoladora, Mateo 24:15, no salieron, porque solamente escucharon a sus dirigentes que les engañaron y que hicieron nexos, que hicieron alianzas con Roma para no ser perseguidos. Sin embargo, el Señor dio la orden y la iglesia fiel salió y fue un grupo pequeño, fue un remanente. Dios nos está llamando, hermanos, y les invitamos a aquellos que están indecisos, que no lo creen. Eso está pasando. Estudiemos, hermanos, primeros escritos. Estudiemos conflicto de los siglos, eventos del tiempo del fin, y veremos cómo todo se está cumpliendo al pie de la letra y la historia se repite, hermanos. Bendiciones para todos. No sé, hermana Estelita, si hay algo más que comentar, tiene usted una pregunta. En este momento aprovechemos mientras esto pasa a la cadena. Sí, yo le quiero dar muchas gracias por haberse tomado su tiempo, ya que sabemos que usted se mantiene muy ocupado, y le doy gracias por este momento que nos ha permitido conversar con usted, y también por el testimonio tan hermoso que nos está dando, que usted lo está viviendo personalmente. Y queremos dejarles saber a nuestros hermanos que este es nada más un ejemplo de tantos que están pasando en el mundo entero. Cómo la corporación está persiguiendo a los fieles, a los que quieren guardar los mandamientos de Dios y quieren y tienen el testimonio de Jesús. A mí me gustaría compartir con ustedes Mateo 10:24, y la palabra del Señor dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa?
Entonces, está escrito en la profecía, ¿no?, que en los últimos tiempos, antes de la venida de nuestro Salvador Jesús, el remanente sería perseguido. Y también la palabra de Dios lo dice, que así como persiguieron y mataron a Jesús, lo mismo nos va a pasar a nosotros, a todos aquellos que decidamos serle fieles al Señor. Yo tengo algunas preguntas. A mí me gustaría que usted me explicara, pastor, un poquito para que nuestros hermanos corporativos entiendan y comprendan a profundidad. ¿Por qué es que a la corporación, ahora en nuestro tiempo, le podemos llamar Babilonia? Si usted nos podría a comentar un poco acerca de eso, porque ya que hay muchas dudas, ¿no? Hay muchos hermanos que dicen que no llamen a la corporación Babilonia, pero ¿por qué es que le podemos llamar Babilonia? ¿Nos podría decir? Pero antes de eso, que es una pregunta, es algo muy interesante y trae mucha polémica y trae controversia. Yo quiero, hermana Estelita y hermanos de la cadena, leerles unas citas en relación a todo el testimonio, a lo que relatamos hoy, que va conectado. Y luego entro a esa pregunta, hermanita. ¿Sí me permite? Claro que Miren, sí. Hay algunas citas muy interesantes que quiero compartir con ustedes en relación a lo que está pasando aquí en Oaxaca y está pasando en varias partes del mundo. La sierva del Señor nos dice que lo que pasaría en la apostasía alfa y la apostasía omega. Y precisamente en la apostasía omega se establecería una nueva organización. Y en la apostasía omega se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Ni un pastor asalariado que menciona eso, pero en 6 años más tarde ella dice lo siguiente, que si la iglesia se casa con el mundo se convertirá en toda habitación de demonios y aves sucias y aborrecibles. ¿Qué es eso? Pues es Babilonia, ¿verdad? Entonces, yo quiero darles 3 características de lo que llega a ser Babilonia para que cada quien saque sus conclusiones. Número 1, cuando la iglesia se une al mundo. ¿Qué es Babilonia? ¿Y cuándo llega a ser Babilonia? Cuando la iglesia se una al mundo, ¿sí? Cuando la iglesia se case con el mundo. Número 2, cuando la iglesia se una al Estado, cuando tenga ya personalidad jurídica, cuando sea AR, cuando la iglesia se una al Estado, entonces también esto es. Y número 3, cuando la iglesia rechace el mensaje del tercer ángel. Esto constituye Babilonia. Yo lo dejo abierto porque cualquiera que ignora, que no ha estudiado bien, va a empezar a contradecir, va a empezar a atacar, y que usted le dice Babilonia porque me han cuestionado varias veces, y entonces yo mejor lo dejo abierto para que cada quien saque sus conclusiones, porque la iglesia no ha madurado todavía en el Estado. Babilonia entra gradual, hermanos, no entra de la noche a la mañana. Cuando la hermana Joy dice que no le digan Babilonia, todavía no había entrado, pero en años más tarde se empezó a ver ella apostasías, infiltraciones y secularismo, paganismo y rechazo de la verdad presente. Ya desde los años 1900 el Señor decía, la sierva del Señor decía, salgan de Battle Creek, salgan de allí, ya no es la voz de Dios. Entonces eso me debe dar un indicio de que qué es Babilonia y qué no es. La iglesia adventista remanente, separada de corporaciones, nunca será Babilonia. Sí, pero la corporación que se une a Roma, que se une al mundo y que rechaza el mensaje del tercer ángel, esta sí puede ser Babilonia. Pero todo esto es gradual. Y una de las cosas de las citas que la hermana Juan menciona es que el último punto será la unión al mundo, que, hermanos, ya es demasiado lo que vemos. Y uno de los últimos puntos para concretarla como Babilonia, ¿saben qué va a ser en relación a la corporación adventista? Será también el rechazo y la aceptación del domingo. Entonces ustedes saquen sus conclusiones, hermanos, y no se asusten. No se asusten ni tengamos miedo de dar el nombre que debe llevar todo lo que se cae en apostasía, y todo lo que se infiltra y todo lo que se hace ecuménico. Así es, hermana Estelita, no sé cómo quedó la respuesta a su pregunta. Estamos para servirles. En otro momento, si la cadena tiene preguntas, me lo hace saber y podemos poder grabar las respuestas para ayudar a la iglesia en lo poquito que sabemos, hermanos. No lo sabemos todo, nos hace falta estudiar quizás mucho más, pero lo poco que sabemos compartimos en edificación de la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia adventista de la verdad presente, la iglesia remanente
permanente el pueblo de Dios. ¿Alguna pregunta, hermana y hermanos de la cadena? Sí, corríjame si no entendí bien, pero a lo que entendí es que la iglesia de Dios la componen aquellas personas que tratan de vivir una vida de santificación constante, que tratan de separarse del pecado, que tratan de guardar la palabra de Dios como Dios manda. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces Dios exige que la iglesia pura y santa guarde sus mandamientos y nos separemos y nos apartemos de toda maldad y de todo pecado y de toda práctica mundana, ¿no? Esa es la iglesia santa, la iglesia verdadera y la iglesia que espera a Cristo. La iglesia que se dice ser la iglesia de Cristo, pero no lo es, pero tiene su nombre o ha tomado el nombre de la iglesia de Cristo, es aquella que vive como el mundo, que no lleva la reforma pro salud, porque eso es importante para el pueblo que espera al Señor. En el cielo no vamos a andar persiguiendo animales para matarlos, ¿verdad? Entonces, el vestir, la vestimenta, la alimentación, el guardar el sábado, como Dios lo pide en el cuarto mandamiento, todas esas cosas, si nosotros quebramos en todos esos puntos, entonces podríamos ser Babilonia, ¿correcto? Porque estamos viviendo conforme al mundo, si es lo que entendí. Cuando la iglesia se casa con el mundo involucra muchas cosas. Es amplio mencionarlo, es muy amplio, pero es entendible. Todo lo que no está respaldado, o lo que no está bajo escrito está, o que simplemente contradice los principios, los testimonios en relación al estilo de vida, en relación a la reforma del vestido, en relación a la reforma de la alimentación. Esto lo incluye. Quizás haya un proceso porque hay hermanos que están iniciando en la verdad presente y no han estudiado. Y entonces tenemos que estudiar para ir asimilando, ir aplicando lo que el Señor quiere para su iglesia del fin. Esto queda allí, es interesante lo que dice, pero hay un proceso, porque los cambios no se echan a la mañana. Son un proceso gradual, pero para ello sí tiene que haber cambios, y las reformas habrán hasta el fin, dice la sierva del Señor, pero o más bien por estudiar para entender la separación, y entonces cuando ya esté la separación será más fácil asimilar todo lo que el Señor nos indica que la iglesia debe ser hoy. La iglesia debe ser un pueblo peculiar, apartada de toda denominación que pisotea los mandamientos de Dios. Debe ser un pueblo especial, aunque la iglesia, el pueblo de Dios será un pueblo oscuro, será reconocido y tendrá, será reconocido por su lealtad a Dios, por su testimonio, por su estilo de vida, por su mensaje, por su amor, y también por su forma de vestir y por su forma de alimentarse y su forma de trabajar para el Señor. Todo esto es un engranaje que va unido. Amén. Otra cosa, pastor, yo en mi propia experiencia me he dado cuenta que hay muchos de nuestros hermanos corporativos que tratan de actuar como lo hacen nuestros hermanos católicos. Nuestros hermanos católicos, y lo digo con respeto y con amor, en su ignorancia, ¿verdad?, de no tener el conocimiento que nosotros tenemos o la luz que tenemos, ellos tratan de comprar cuando yo fui católica, y cuando uno peca, uno viene y se confiesa y uno hace penitencia y todo eso, y ya uno se va muy tranquilo y uno continúa pecando. Y me he dado cuenta que nuestros hermanos de la corporación más o menos hacen lo mismo, ¿no? Ellos se dicen ser el pueblo de Dios, pero siguen prácticas que no son agradables y que son condenatorias ante Dios, pero ellos aparentemente tratan de trabajar para el Señor, tratan de hacer la obra misionera y todo eso, y también lo digo con respeto y con amor, pero queremos que quede claro que nosotros no podemos comprar nuestra salvación. La salvación es gratuita. Lo que el Señor quiere es un corazón quebrantado y un corazón transformado para que Él pueda darnos la salvación, ¿cierto?
Sí es, tristemente la iglesia, la corporación adventista, pues manejemos ese término corporación porque la iglesia es otra cosa, ¿no? Mucha gente ha dicho que eso es la iglesia, eso no es la iglesia, hermano, la iglesia no es una oficina ni son dirigentes, la iglesia son las almas fieles que aman a Dios y guardan sus mandamientos, nosotros somos la iglesia. Entonces, son los fieles la iglesia, pero las corporaciones en ese sentido han enseñado mal a la iglesia para poder obtener los recursos y entonces están haciendo el uso de indulgencias explícitas y le hacen ver que entre más dé será más próspero, será reconocido, tendrá dignidad y es notorio verlo. Yo lo vi, hermanos, en mis congregaciones porque trabajé 21 años con ellos directamente y yo veía y nos decían a los pastores, tú recuerdo los presidentes, hasta puedo nombrarlos y puedo saber quiénes son, los conozco bien, cuando nos hablaban de la famosa mayordomía, uno hablaba, son 4 puntos de mayordomía: talentos, tiempos, tesoros y tiempo. Entonces nada más se enfocaban en los talentos que tienen que ser con en los tesoros que tienen que ver con el dinero. Y no decían específicamente que nosotros atendiéramos más a las iglesias grandes, que era donde se recibía más diezmo, donde se recibía más ofrendas, y que estuviéramos al tanto de que todo marchara en orden y que se hablara más acerca de eso. Hoy les ponen un video antes del servicio de culto divino, enfocando, emocional y muy sugestivo para que la gente siga dando. También es importante entender que hay indulgencias adventistas, católicas, que son aquellos que dan más dinero, no importa cómo vivan, pero tienes que respetarlos. Yo recuerdo personas que daban una fuerte cantidad, lo voy a poner en dólares, haga de cuenta que daban $3,000 de diezmos, $3,000 de diezmos al mes. Estoy hablando de algo moderado, y es poco, hablemos, sí, póngale $3,000 de diezmos al mes. Estaba una persona que es una gran personalidad en el mundo político y en el mundo empresarial, y esa persona tenía una vida ilícita, obscura, oculta, pero cada sábado se paraba ahí a las 11 de la mañana y le tenían hasta su lugar especial y le daban la bienvenida cada sábado porque su dinero era grande. Y entonces, aunque las administraciones sabían que había pecado abierto y que había que aplicar una sanción, una disciplina o una desfraternización por el pecado abierto ya comprobado, le decían a los pastores, nos decían, si nos tocan a ese tipo de personas, porque ellas son las que más nos dan dinero, y de ahí sale para todos ustedes, o sea, nos manejan el cerebro, nos lavan el cerebro para poder hacer de personas intocables. Existen las indulgencias adventistas, hermanos, la persona que más da son identificadas por los pastores y departamentales, son las que van a sus casas, son las que comen con ellos, son las que conviven con ellos, no llevan a cualquier persona a su casa, no hacen amistad con cualquier hermano. Si hay una viuda pobre que da 2 blancas en cualquier corporación de iglesia de la corporación adventista, ni la toman en cuenta, ni la ven, no es importante. Es importante la ostentación y la riqueza. El asunto de economía y de dinero es fuerte, y son indulgencias adventistas. Ya existen, hermanos, hace buen tiempo que existen, y también lo tienen las iglesias grandes, que son las que más dan. Hay templecitos muy pequeños que son muy pobres y que dan cada 3 meses, dan un 10, porque son muy pobrecitos. El pastor va cada 4 o 5 meses allí. Pero las iglesias grandes, los pastores revolotean en las iglesias grandes, ahí están en las iglesias grandes y están cuidando que el dinero entre. Y se perdió la misión. No hay una misión evangelística, no hay una misión que tenga que ver con el amor a las almas, sino el amor a su cartera, a su dinero. Eso es lo que sucede específicamente en las corporaciones. Vi cómo los tesoreros o tesoreras en la penúltima iglesia que estuve, yo ni me daba cuenta que la asociación, terminando el culto divino, en media hora más hacía una llamada telefónica a la iglesia. Yo me enteré hasta después de que lo hacía, a mí nunca me dijeron.
Y entonces lo que hacían era preguntarle cuánto dinero entró, porque inmediatamente enviaba el porcentaje por internet o en la red de los bancos para que subieran las inversiones y los intereses. Inmediatamente lo hacía virtual y en sábado, hermanos. Se hacía todo eso. Yo me enteré, no me gustó, pero nunca me dieron acceso a esa línea. Pero yo me enteré de muchas cosas tristes cuando recibían la famosa ofrenda de gratitud, que yo le llamo ofrenda de ingratitud, que debe ser para pobres y enfermos. Es un dinero que cada año se recibe en las fechas, cuando hay aguinaldos en México, cuando hay famosas navidades paganas, que ya se hicieron adventistas, que ya el adventismo las adquirió como parte de sus proyectos de recursos, para adquirir recursos. Con esos dineros se van de vacaciones, se dan garantías, se dan sobresueldos, aparte de los aguinaldos, y se dan premiaciones y se dan retroactivos. Con el dinero que es para los pobres y para los enfermos y que es para el edificio, se lo llevan los pastores de la Unión y los dirigentes de las asociaciones. El pastor no logra nada de eso, solamente le corresponde al pastor concientizar a la iglesia, a los locales, de que den más, y les ponen historias de llanto, de tristeza. Eso todo es jesuitismo, hermanos. Eso es manipulable, es sugestible, es un culto que es dañino, es satánico, pero con eso muchos están doblegados y siguen dándole dinero a ellos cuando lo deben dar para la verdad presente. Muy bien, en términos generales eso es. No sé, hermana, si hay algo más en esta hora. No, pastor, creo que nos ha ayudado bastante con tanta información, y muchas gracias por tan lindo testimonio. Hermanos, este es un testimonio del pastor Nelson Villarreal de algo que él ha vivido personalmente en su vida y de algo que está viviendo en este momento con nuestros hermanos en la iglesia de Cuauhtémoc en Oaxaca. Estamos grabando esto en este momento y no tenemos la cadena abierta, pero vamos a compartir esto con ustedes en YouTube y en la cadena, y cualquier persona que tenga preguntas, por favor déjenmelo saber, y si se juntan bastantes preguntas, el pastor está dispuesto a estar con nosotros y contestar cada una de ellas en el momento que pueda el pastor. Y le damos gracias, pastor, y queremos que nuestros hermanos sepan que todo esto es verídico y es la realidad de lo que estamos viviendo. Así que muchas gracias, muchas bendiciones, y si antes de terminar, pastor, nos puede dirigir en oración, le agradecería. Creo que sí, con mucho gusto, hermana Estelita, y hermanos de la cadena. Es una bendición la cadena, porque es importante que esta información se comparta, y cualquiera que tenga preguntas personales, ahí en la cadena conocen mi número telefónico, conocen mi correo electrónico también. Si alguien quiere hablar no abierto aquí, con gusto le escuchamos. Estamos para servirles y para orientarles, porque ustedes son almas de Cristo Jesús, no son almas de los hombres, y las almas de Cristo van al reino de los cielos. Así que lo que podamos hacer, hermanos, para eso nos llamó el Señor. Voy a estar corriendo 6 años, voy para 7, que el Señor me llamó para este ministerio, y estamos en este ministerio. No pertenecemos a ninguna organización, ni secular ni separada. Es un ministerio personal para servir a Cristo en todas partes del mundo. Nos llamó el Señor para servir. Nosotros estamos llamados para cumplir la misión que el Señor nos da, y estamos para servirles porque nos interesa la salvación de las almas y la salvación de la iglesia en Cristo Jesús. Vamos a hacer la oración, les pedimos inclinar su rostro para concluir en esta noche. Nuestro amado Padre y bendito Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos grandemente porque tenemos la seguridad de tu presencia, y algo muy hermoso, Señor, gracias, porque sabemos que tú diriges a tu iglesia en el fin del tiempo del fin, que tú has tomado las riendas de esta iglesia, y que esta iglesia ya no tiene un dueño humano ni un pastor asalariado que no advierte a la oveja con los lobos que vienen.
Tenemos al pastor que es nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos dirigirá hasta el reino de los cielos. A pesar de las persecuciones y a pesar de todas las cosas que nos pasen, Señor, gracias porque estamos en el camino correcto. Te pedimos, Señor, tu bendición para todos los miembros de la cadena y quienes van a compartir y a donde llegue este mensaje, Señor, para que tu Espíritu Santo llegue a los corazones y los convierta a ti y a la iglesia remanente, a la iglesia del fin, que nos pueda sacar de toda la contaminación, de toda la confusión, de todo el sincretismo político, religioso que está reinando en las corporaciones, incluyendo la Conferencia Adventista del Séptimo Día, las cuales se han convertido en empresas y que castigan, subyugan y aplastan a las ovejas y las exprimen. Hoy entendemos que podemos ser libres en Cristo Jesús, el pastor de los pastores. Queremos pedir tu bendición y con humildad pedimos, Señor, que toques los corazones y los vuelvas a ti y se forme la iglesia que tú quieres, que va a defender tu verdad en la crisis final. En los periodos de angustia que vienen, el pequeño tiempo y el gran tiempo, ante la inminente ley dominical, que tú tengas una iglesia despierta, viva, definida en todos los aspectos de su vida y que tú te goces con trabajar con nosotros como instrumentos para bien de las almas de este mundo. Bendice, Señor, a quienes dirigen esta cadena, en esta ocasión a la hermana Estelita, bendícela a ella, a su familia, y te bendice a todos los que dirigen la cadena, a la hermana Brenda también, y a todos los que de alguna manera, Señor, administran esta cadena. Bendíceles y protégeles y ayúdales para que el conocimiento que tengan a través de las enseñanzas que se dan aquí, como el escrito está, ellos también crezcan y tengan la seguridad y sigan trabajando para ti. A los que han de escuchar, Señor, tómalos en cuenta y llámalos, aún en el tiempo que nos queda, en el poco tiempo que nos queda, que podamos hacer al máximo lo que tú deseas para bien de las almas. Rogamos esta noche, Señor, que tus santos ángeles acampen alrededor de cada hogar, de cada familia, y que todos escuchen la voz del pastor y lo sigamos a Cristo Jesús. Te pedimos tu bendición hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.